Hola, mi nombre es Jayce Alzate y hoy vamos a continuar con la segunda parte de los trastornos mentales. Como ya sabemos, los trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, involucran también los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de un individuo. Pueden ser ocasionales y duraderos, pueden convertirse, llegar a ser crónicos y también pueden afectar lo que es la capacidad de un individuo de relacionarse con otras personas y afectar lo que es su funcionalidad en el día a día. Vamos a tratar algunos trastornos interesantes como trastorno de sueño, trataremos lo que son la alimentación, el sueño y todo esto. Bueno, vamos a comenzar y comencemos. Bien, desde que nacemos hasta, bueno, desde el primer día que nacemos hasta el día que tengamos que morir, tenemos que comer. Comemos desde el primer día de nuestra vida hasta el último día de nuestra vida. La alimentación es parte vital en nuestro día a día, pero cuando esto excede o en algún punto llega a convertirse en un trastorno. Entonces nos dice que el trastorno de la conducta alimentaria son afecciones graves que se relacionan con conductas alimentarias y que afectan negativamente la salud y las emociones. Vamos a conocer algunos trastornos que giran alrededor de lo que es nuestra alimentación. Aquí encontramos la clasificación que nos da el manual DSM-5 en base a lo que son los diferentes trastornos de alimentación. Pero para comenzar a hablar de trastornos alimentarios, quiero comenzar a explicar un concepto que es muy relacionado con el estado nutricional del paciente. A ver, existe una tabla, es la tabla esta que vemos aquí en la diapositiva, que se llama tabla índice de masa corporal, que es la proporción entre el peso y el cuadrado de la altura de un individuo. Un índice de masa corporal que es menor a 18 se valora como de bajo peso grave. Entre 18 y 20 bajo peso, entre 20 y 25 peso normal, 25 y 30 sobrepeso, entre 30 y 40 obesidad moderada y más de 40 obesidad mórbida. Este es un indicativo. Y así es como el índice de masa corporal permite que obtengamos un primer acercamiento de lo que es el estado nutricional del paciente. Pero hay que tener claro que la información aportada por este índice es solamente una idea aproximada, ya que para realizar una valoración nutricional más precisa es necesario conocer mucho más datos del paciente. Entonces, de acuerdo al índice de masa corporal, el índice de masa corporal, es que vamos a saber si un paciente está de bajo peso, está en su peso normal o está en obesidad. Entonces, aquí podemos ver la clasificación que nos da el DSM-5 alrededor de la alimentación, donde tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la pica, el trastorno por rumiación, trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios. Vamos a hablar de alguno de ellos. Comencemos con la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa consta de un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso. Aquí podemos ver que existe una alteración de la percepción del peso o de la silueta corporal de la persona. La persona suele verse gorda, aunque sea bastante notoria su desnutrición o su bajo peso, por lo cual acuden a conductas que son bastante disfuncionales como practicar ejercicio de manera excesiva, vomitar, tomar laxantes. Existe un mito en relación a lo que es la anorexia nerviosa y es que se dice que los anoréxicos no sienten hambre. Hay un pensamiento de un autor que me gustó mucho que dice, la anoréxica se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo contra ella misma hasta que logra vencer el hambre y orgullosa exhibe su victoria en carne propia.
A las anoréxicas se les suele asociar con el trastorno obsesivo compulsivo por esta misma fuerza de voluntad que tienen para, para tener dietas rígidas, para realizar ejercicios estrictos, para tener una rutina que sea constante. Entonces, vemos que la anoréxica es mentira que no sienten hambre, sí lo tienen, pero al asociarse con el trastorno obsesivo compulsivo, tienen esta fuerza de voluntad para que, como dice el autor, luego orgullosas exhiben su victoria en carne propia. Entre la anorexia nerviosa tenemos algunas clasificaciones también, como la anorexia nerviosa restrictiva, la atípica y la purgativa. Aquí tenemos el otro extremo, que es la bulimia. La bulimia es caracterizada por el deseo personal de comer excesivamente y en grandes cantidades, lo cual se les hace difícil lo que es controlar esos impulsos en el momento de comer. Y puesto que se avergüenzan de su comportamiento que es fuera de control, comen luego solos y se dirigen al baño y vomitan. Vomitan todo lo que comen para lograr mantener su peso. Este tipo de personas recurren a dietas desorganizadas que cumplen por un tiempo y luego abandonan. Suelen utilizar laxantes y fármacos para realizar para realizar esta obsesión por no engordar, aunque comen bastante. Es frecuente que las personas con bulimia tengan un sobrepeso o que tengan obesidad debido al descontrol que tienen al comer. Es decir, pueden meterse un atracón de comida, pueden comer muchísimo. En un solo atracón pueden llegar a consumir entre 10.000 a 40.000 calorías y luego pueden durar 2 días sin comer, pero igual abandonan y comen exageradamente, recurriendo nuevamente al vómito, a los laxantes, a los ejercicios. Este tipo de trastorno, a diferencia de la anorexia, que se le asocia con el trastorno obsesivo compulsivo por por su fuerza de voluntad, por su compromiso, por su disciplina en los horarios de comida, este trastorno se le asocia al trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Por, por esta misma impulsibilidad que siente. Son bastante impulsivos. Entonces, no son organizados, al contrario, no son organizados, hacen dietas desorganizadas por su propia cuenta. Entonces, no hay un control en las comidas. Se sienten avergonzados de todo lo que comen, suelen comer en la madrugada o comer a escondidas. Delante de la familia comen poquito, pero luego van y se meten su atracón de comida, luego por la culpa y la vergüenza van y vomitan. Suelen tener culpa, se sienten sentimientos de culpabilidad, tienen ayunos prolongados, pero que luego abandonan y bueno, se meten un montón de calorías. Suelen tomar laxantes y diuréticos. Algunos autores dicen que en la bulimia te sientes sola y vacía, comes mientras te insultas por dentro, lloras mientras comes, intentas no vomitar, pero el sentimiento de culpa es más fuerte, así que te vas al baño y lo sacas todo. Eso es un pensamiento de un autor. Vamos a hablar de otro. Ok, aquí tenemos la etiología. En citología tenemos factores que influyen en el caer en algún tipo de trastornos. Tenemos los factores biológicos. En ocasiones por factores biológicos, enfermedades o cualquier cosa, se puede caer en algún tipo de trastorno. También existen los factores familiares. Desde el psicoanálisis se le da mucho énfasis en la relación del Edipo, del Electra. Hay bastante, según el psicoanálisis, tiene bastante asociación esto. De hecho, existe una película en Netflix que habla hasta el hueso, creo que se llama la película, donde vemos cómo la relación de mamá
tuvo que ver con que esta chica fuera anoréxica. De hecho, a lo último de la película, ella hizo un acto simbólico, reparador, donde la chica se curó. Hay otra película que para comprender cómo comienzan los trastornos alimentarios se llama mala conducta, donde podemos ver cómo inicia. Esto desde el factor familiar. Desde el factor individual podemos ver la percepción de la persona, cómo la percepción de su cuerpo, si está delgada, se ve gorda. Estos ya son factores como psicológicos. Desde el sociocultural es como este estigma, esto que culturalmente se nos dice, la mujer tiene que ser de esta y esta forma. Entonces hay una presión cultural. Ahora quiero decir que existe un mito. Tiempo atrás se decía o se pensaba que los trastornos eran por cumplir ideales de belleza sociales. Aunque sí es verdad que las personas que están en primera línea en la parte de modelaje, en la parte de la actuación, en figuras públicas, son las primeras que pueden llegar a sufrir un trastorno porque tienen una presión social de ser bellas todo el tiempo. Bueno, los hombres también pueden llegar a padecer lo que es bulimia o anorexia, pero se suele ver más en mujeres. Esto es mentira, no todo el tiempo es por un constructo social, no todo el tiempo la sociedad es presión. A veces son cuestiones personales, a veces son familiares, a veces biológicas, a veces comienzan con malas dietas, se comienzan dietas que no son organizadas, que son acorde a lo que necesitamos sin supervisión médica, entonces podemos llegar a caer en estos trastornos porque nos frustramos al ver que no tenemos los resultados que queremos en el tiempo deseado. En su epidemiología podemos ver que cada vez más son los adolescentes quienes caen en conductas de trastornos alimentarios, tanto en bulimia como de anorexia. Un chico que de niño, si era un poquito gordito, de repente le hacían bullying y le decían el gordito, puede llegar a afectar su estado emocional y puede llegar a empezar a hacer dieta durante su adolescencia, dietas que se salen de control. Podemos ver que los chicos a veces cuando son pequeños son un poquito rellenitos y luego con el estirón pues adelgazan. Estos niños al sufrir de bullying o al sufrir algún tipo de presión social porque eran gorditos o en su casa el gordito, no les gusta este apodo, entonces son cosas que van influyendo. Entonces cada vez más son los adolescentes que caen en este tipo de patologías. Eh, Se dice que los trastornos alimentarios son considerados infrecuentes y difíciles de establecer su prevalencia. Son difíciles a veces como diagnosticar qué trastorno tiene una persona. Los trastornos alimentarios a veces son bastante invisibles, por lo menos el trastorno por atracón, el trastorno por rumiación. Son trastornos que son difíciles, son invisibles, no se ven a la vista de otros, pero existen y que pueden afectar el estado emocional de una persona, pueden crear malestar en su día a día. Los estudios epidemiológicos muestran que entre el 1 y el 2% de los adolescentes cumplen criterios para el DSM-5 para ser diagnosticados con bulimia nerviosa o anorexia nerviosa. Aquí tenemos algunos de los criterios que nos presenta el DSM-5 para diagnosticar cualquiera de los trastornos. En la anorexia nerviosa podemos ver que debe existir un peso corporal significativamente bajo en relación a lo que es lo que les explicaba ahora del índice de masa corporal, lo que es en base a la altura y el peso, debe existir como un peso normal, ¿no? Establecido. Si esta persona está por debajo, ya se puede tomar. Existen varios criterios, no los coloqué todos porque son bastante largos, entonces, pues a modo didáctico, aquí resumí un poco. En la bulimia debe existir entre algunos de los criterios la ingestión de alimentos claramente superior
a lo que consumiría una persona normal. Por ejemplo, en Navidad nos reunimos con la familia y se suele comer bastante, ¿verdad? Si viene familia de otras partes, cada cual coloca como que su plato típico, entonces se suele comer bastante. No diríamos que tendríamos un trastorno por atracón o bulimia. ¿Por qué? Porque aunque comimos bastante, tenemos la capacidad de decir al momento que se nos ofrezca, gracias, ya comí bastante, ya estoy lleno, ya no puedo más. La persona que sufre por lo menos bulimia o un trastorno por atracón no tiene esta capacidad, no tiene esta fuerza de voluntad para decir, no, gracias, ya comí mucho. Al contrario, como sabe que comió mucho, luego comienza, aunque esté llena, esté lleno, comienza a seguir comiendo, a continuar comiendo y lo hace a escondidas. Hay un impulso que no puede parar. Suelen verse como en tercera persona. Se ven y lo que ven es un impulso por comer. No pueden controlarse. Entonces, bueno, es que hay algunos criterios para diagnosticar según el DSM-5. En su tratamiento, podemos decir que su tratamiento es multidisciplinario y aquí, que quede bien claro, es multidisciplinario. No basta con hacerle solo una dieta, no basta con que vayan al psiquiatra, sino que hay que manejarlos con una serie de profesionales más el manejo de la familia también. De hecho, la dieta es algo básico. Es necesario que coman y que coman bien, porque justamente es un trastorno que está relacionado con la alimentación. Y la psicoterapia iría enfocada en manejar lo que hay detrás de esa conducta alimentaria. Por ejemplo, en la anorexia hay que manejar lo que es la autoestima, hay que manejar lo que es el miedo a ser obeso y todo este tipo de cosas. Mientras que en el caso de la bulimia hay que manejar lo que es el descontrol de los impulsos y todas esas habilidades que llevan finalmente a una persona que sea más ordenada y que tenga una vida sana, pero sin pasarse al extremo. Eh, Consecuencias de la anorexia nerviosa, podemos ver la osteoporosis, podemos ver que presentan daño hepático crónico, presentan desnutrición, depresión y suelen presentarse otros trastornos ansiosos. En, bueno, bien, en el caso de las consecuencias de la bulimia, pueden existir complicaciones. Bueno, las dos presentan complicaciones. La anorexia se suelen mandar a hacer exámenes de los huesos, de la broma de daños hepáticos crónicos, eso hay que mandar a hacer análisis sobre eso, hay que revisarlo. En las complicaciones de la bulimia nerviosa pueden hacer algo que se llama parotidomegalia, que eso es esto que se forma por los vómitos y eso genera lo que es el aumento del volumen de las glándulas paradótidas, de las glándulas salivales. Y pueden generar igualmente el síndrome de Mallory-Weiss, que este síndrome es una hematesis que se produce después de vomitar, o sea, ¿qué quiero decir? Vomito, hasta que termino vomitando sangre porque se produce lo que es un desgarro en el esófago de tanto vomitar. Y finalmente tendremos el síndrome de Werhab, o como sea que se pronuncie eso. Bueno, el tema es que eso es una perforación esofágica debido a vomitar en múltiples ocasiones. Así que el malo de Weiss y el Body Heart, ambas son vómitos que a la larga pueden crear complicaciones en el organismo. El pronóstico de estas enfermedades es, a ver, en el caso de la anorexia,
anorexia nerviosa, cuando es precoz, su pronóstico puede ser negativo. Si no se diagnostica a tiempo, puede llegar a cronificarse, puede llegar a agravarse, eh, llevando a secuelas bastante irremediables. Puede llegar a, puede llegar a fallecer producto de su propia desnutrición. En el caso de la bulimia nerviosa, si no es tratada a tiempo, puede traer bastantes consecuencias a nivel físico. Comienza a desmejorar el organismo, comienza a dañarse lo que es la calidad de vida de la persona y también puede llevar a la muerte. Aquí, bueno, vamos a hablar del trastorno por excreción. Dice que consiste en la capacidad de controlar de forma voluntaria la emisión de orina o heces una vez superada la etapa madurativa en la que deberían tener la capacidad de control. Los trastornos por excreción implican lo que es la eliminación inapropiada de lo que son la orina o las heces y se suelen diagnosticar por primera vez durante la infancia o la adolescencia. El trastorno por excreción es que ya el niño dejó los pañales, ya el niño creció, ya debe tener el control de sus impulsos y repentinamente comienza a hacerlo de una manera inapropiada y en sitios inapropiados. Vamos a hablar un poco sobre esto. Aquí tenemos la clasificación del DSM-5. Se clasifican por enuresis, ecopresis. Bueno, este grupo de trastornos incluye la enuresis, que es la neuresis, es la emisión repetida de orina en lugares inapropiados, y la ecopresis, cuando hablamos de ecopresis, la excreción repetida de heces en lugares inapropiados. Se incluyen, aquí se incluyen lo que son subtipos para diferenciar lo que es la eliminación nocturna de la diurna, y en el caso de la orina, la presencia o la ausencia de estreñimiento o incontinencia por desbordamiento, en el caso de la ecopresis, ¿no? A pesar de que hay una edad mínima para el diagnóstico de ambos trastornos, de la enuresis y la ecopresis, este no solo se debe tener en cuenta la edad cronológica, sino que también se debe tener en cuenta la edad del desarrollo. Ambos trastornos pueden ser voluntarios o involuntarios, y aunque suelen darse por separado, también se ha observado lo que es o sea, pueden coexistir los dos trastornos a la vez. En citología podemos ver que se pueden presentar factores psicológicos, como problemas familiares, problemas, por ejemplo, si un niño, un adolescente fue abusado sexualmente, puede presentar que tenga como una regresión, ¿no? De una manera como de autodefensa. Entonces, psicológicamente habría que revisarlo, eh, a ver qué causas psicológicas podrían estar causando eso. Ahora, biológicamente, el médico podría realizar un examen físico, algunos análisis, para revisar lo que es el tamaño de su vejiga, revisar lo que son los ciclos del sueño, y eso por la parte biológica. Podrían ser las posibles causas. En su epidemiología, podemos ver que está presente entre el 5 y el 10% entre niños de 5 años, el 3,5% en niños de 10 años, y se puede presentar entre un 1% en adolescentes y adultos. Esto también se puede presentar en adultos, puede ser múltiples causas. Bueno, en los criterios del DSM-5 se nos dice que entre los criterios debe presentar que presente la neuresis o la ecopresis al menos 2 veces por semana por 3 meses repetitivos, consecutivos, que se realice, su emisión sea repetida involuntariamente, voluntaria o involuntariamente, en la cama o en algún sitio inapropiado,
y que no se deba a efectos como laxantes o purgas o alimentos o lo que sea. La edad cronológica está entre los 4 y 5 años para ser diagnosticada. En su tratamiento se puede hacer la psicoterapia, se puede realizar psicoterapia para tratar lo que son los problemas emocionales, la autoestima, las fobias, las ansiedades, los sentimientos de culpa y vergüenza que pudo haber estado presentando la persona al presentarse la patología en sitios involuntarios, si la persona se orinó o hizo sus heces, el sentimiento de vergüenza pues queda, ¿no? Y esto pues va creando fobia y bueno, esto se puede ir tratando en psicoterapia. Se puede tratar a los padres también, en caso de los niños, para crear rutinas, para que sepan afrontar la situación, para saber cómo actuar en ciertas situaciones. Se puede tratar también con terapia cognitivo-conductual, para tratar lo que es el ambiente, lo que es el comportamiento, para crear rutinas y modificar así la conducta y las rutinas para lograr tener una mejor calidad de vida. El pronóstico pues es bueno a largo tiempo, llevando todas las indicaciones. Y bueno, como dije, es favorable el pronóstico, puesto que la mayoría responden favorablemente al tratamiento. En la mayoría de los casos, durante la pubertad suele desaparecer de manera espontánea. En el caso de que no desaparezca, el tratamiento suele durar alrededor de un año o algunos meses, pero de igual forma es favorable su recuperación. Existe un riesgo de recaída, pero igualmente continuando con el tratamiento, con paciencia, se puede llegar a una mejor funcionalidad y a mejora de la patología. Aquí tenemos los trastornos del sueño y vigilia. Creo que los seres humanos somos de las personas que le da poca importancia lo que es a los ciclos del sueño. Vemos los animales, vemos la naturaleza, como de manera religiosa, por así decirlo, son bastante puntuales a su hora de dormir. Sabemos que los animalitos, los pajaritos, las gallinas, a su hora, a la misma hora todos los días, se están acostando a dormir, se están levantando a la misma hora. El ser humano a veces no tenemos conciencia de la importancia que es el sueño correcto, el dormir correctamente, el descanso. Esto puede ocasionar algunos trastornos, problemas que incluyen las dificultades para conciliar el sueño, dificultades para permanecer dormido por los mismos hábitos que se pueden tener. Se pueden presentar trastornos como quedarse dormido en sitios inapropiados. Y bueno, hay mucho alrededor del sueño. Vamos a hablar sobre esto en la siguiente diapositiva. La clasificación que nos da el DSM-5 para los trastornos del sueño es un poquito amplia, ¿verdad? Está el trastorno de insomnio, la hipersomnia. Se dice que hay insomnio cuando puedo tardar entre 30 a 45 minutos para quedarme dormido. Hipersomnia, que duermo mucho. Está la narcolepsia, la apnea obstructiva del sueño. Y están toda la familia de parasomnias, que son los terrores nocturnos. Se suelen ver bastante en niños. Bueno, los adultos lo pueden tener también, pero los niños es más frecuente que se vea. Encontramos el sonambulismo, las pesadillas, el síndrome de las piernas inquietas y el trastorno de sueño y vigilia, que son especificados y no especificados. En su etiología podemos ver que los trastornos del sueño pueden aparecer como efecto de otras enfermedades como ansiedad, depresión, hipotiroidismo, enfermedades psiquiátricas, por lo menos en el caso del trastorno bipolar, cuando entra en estado de manía, la persona
puede dormir 3 horas o no puede dormir nada, puede durar 2, 3 días sin dormir y sentirse con una energía desbordada. Entonces, podemos ver que el no dormir puede traer y agravarse. Si una persona no duerme, a la larga esto puede desarrollar también patologías porque va a ir dañando lo que es, cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro se regenera, se desintoxica. Entonces, el hecho de no dormir nos vamos congestionando. Incluso se puede ver en los estudiantes que muchas veces no dormimos por quedarnos estudiando, al otro día pasamos el examen no porque aprendimos, sino porque estamos haciendo uso de nuestra memoria a corto plazo. Pero entonces nuestra memoria a largo plazo se va desgastando un poquito. Es importante tener en cuenta todas estas cosas. Las etiologías de esto pueden ser algunos tratamientos, también algunos medicamentos que pueden ocasionar que no se duerma. Entonces hay que revisar el motivo por qué no se duerme. También pueden ser causas como la tecnología. En muchas ocasiones duramos todo el día pegados al internet, a las tablets, a los televisores. Entonces estamos sobreestimulados y a la hora de dormir el cuerpo todavía está como en este estado de alerta. En su epidemiología podemos ver que el trastorno de sueño es uno de los trastornos, según la Organización Mundial de la Salud, que es un problema de salud pública y es un problema a veces invisible. El no dormir ocasiona un bajo rendimiento en lo que es en la calidad de vida de la persona. Una persona que no duerme no va a rendir lo suficiente en su trabajo porque se va a sentir cansado, se va a sentir sin energía. Un estudiante, su nivel de concentración, de memoria, se va a ver afectado también. Entonces, es un problema de salud pública. También el hecho de no dormir aumenta lo que es el riesgo de depresión, de hipertensión y también se asocia a adicciones como el alcohol y fármacos de tipo hipnótico. Bien, aquí tenemos los criterios del DSM-5. Algunos de ellos nos dicen que entre los criterios está el hecho de cuánto tiempo tardo para dormirme, si el sueño es frecuente, si es de corrida, o sea, si me levanto frecuentemente en la noche o duermo de un solo tirón hasta la mañana, si al levantarme en la mañana me siento cansado, siento como que no dormí, cuánto tiempo tengo sin dormir o cuánto tiempo tengo eso, si me levanto muchas veces durante la noche. Y bueno, dependiendo de los criterios, podemos ubicarlos en la patología que está presentando la persona. En el tratamiento para este tipo de trastornos tenemos el cognitivo-conductual. El tratamiento de sueño y vigilia se enfoca en la parte del cognitivo-conductual, en tratar lo que es manejar los pensamientos, las preocupaciones, lo que son los comportamientos comunes que interfieren con el sueño. Por lo general se realizan entre 4 a 8 sesiones individuales, también grupales. Es un tipo de tratamiento que se puede realizar por teléfono. Se le puede psicoeducar al individuo para que tenga una higiene del sueño. Una higiene del sueño es, antes de dormir, no hacer uso de tablets, tecnología, televisión. Son cosas que hiperestimulan. Entonces, a la hora de dormir es bastante complicado. Tener horarios de sueño, psicoeducar a las personas la importancia del sueño, la importancia de dormir, porque a veces dicen, ¿qué importa si no duermo? No, sí es importante, afecta lo que son nuestras funciones mentales, atención, concentración, memoria, y bueno, psicoeducar a las personas de la importancia de dormir, realizar una higiene del sueño para dormir, y en caso de ser grave, eh, pueden tomar tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual,
la parte de los pensamientos y las preocupaciones, la ansiedad y todo esto se puede tratar en psicoterapia. En su pronóstico, cuando es importante que la persona identifique primeramente qué es lo que le está afectando a la hora de dormir. Bueno, si está afectando, la persona dice, bueno, no estoy durmiendo porque tengo ansiedad, tengo depresión, con psicoterapia, con un tratamiento farmacológico, es bastante favorable su recuperación. También es importante la realización de ejercicios, que la persona tenga una rutina de ejercicios y el tratamiento es bastante favorable. En el caso que tenga alguna enfermedad, alguna patología, también es favorable. Bien, aquí tenemos lo que son las disfunciones sexuales. Dice que las disfunciones sexuales es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Esto se produce durante cualquier etapa del acto sexual, deseo, excitación, orgasmo y resolución. Este tipo de disfunciones afecta tanto a hombres como a mujeres y pueden experimentar una aversión o rechazo al contacto sexual, aunque también afecta de modo diferente dependiendo del género. Aquí tenemos la clasificación que nos presenta el DSM-5 y tenemos que los tipos más frecuentes de problemas sexuales en los hombres son la disfunción eréctil, que es la incapacidad de lograr o mantener una erección suficiente. Tenemos la impotencia sexual, que es la incapacidad de mantener una erección suficiente para mantener un coito en el 25% de sus intentos como mínimo, o lo que es la disfunción eyaculatoria, que se da cuando no se puede liberar el semen durante un orgasmo. En los criterios eh, nos dicen, bueno, en los criterios vamos a revisar ahorita qué es lo que afecta a cada uno como tal y el tiempo. Aquí también hay que tomar en cuenta el tiempo, el malestar que genera el individuo y podemos ver que en la clasificación existen varias clasificaciones en lo que en los trastornos de disfunción sexual se trata. En su etiología, podemos ver que en las mujeres puede manifestarse como un bajo deseo sexual, dolor o dificultad para alcanzar el orgasmo, mientras que en los hombres las causas de disfunción sexual pueden ser enfermedades como la diabetes, problemas hormonales, depresión o el consumo de ciertos medicamentos. Esos trastornos también pueden deberse a diversos problemas psicológicos o físicos como el estrés, algún tipo de infección o vaginismo. En la epidemiología podemos ver que existe una falta de información por parte de la población. No hay educación sobre sexualidad, incluso en algunas familias se puede ver que el tema de la sexualidad todavía es un tabú. Entonces los muchachos desde pequeños se están informando de sexualidad por lo que ven en películas, por lo que ven en las redes sociales, que aunque actualmente sí hay acceso a mucha información, no toda es correcta. Muchas veces viene un poquito contaminada toda esta información, ¿verdad? Las disfunciones sexuales se encuentran, su prevalencia está en un 52% en mujeres, en un 38% en hombres. Podemos ver que en el caso de las mujeres se ha asociado con trastornos, por ejemplo, que las hayan violado, que traigan un trauma infantil. Esto se asocia con las disfunciones sexuales que puedan tener. Y en el caso de los hombres, por la práctica de la masturbación. Son una de las causas. También está la parte religiosa. Muchas veces la parte religiosa es un factor bastante detonante. Me refiero a aquellos que son bastante conservadores, bastante, ¿no? Que todavía casi que el sexo es tabú.
Esto puede afectar lo que es a obtener información correcta, a psicoeducarse, a tener una vida sexual de una manera sana. En los criterios, si bien hoy en día se trata de un tema muy silenciado y considerado tabú, existe una amplia variedad de problemas sexuales. Las disfunciones sexuales están compuestas por todos aquellos trastornos que alteran o que impiden la dificultad o la consecución de lo que son las diferentes fases de la respuesta sexual humana, apareciendo principalmente lo que es el deseo, la excitación, o el orgasmo. Podemos ver que la eyaculación precoz, los problemas de erección, la anorgasmia o el deseo sexual inhibidos son de los trastornos que más se consulta en la práctica clínica. Para que se cumplan los criterios, uno de los criterios es que tiene que ser un problema que cause malestar significativo durante al menos 6 meses. Por ejemplo, en el caso de la eyaculación precoz, que la persona al menos durante 6 meses después de la penetración vaginal dure, eyacule antes de 1 minuto y que esto suceda por algunos 6 meses. La mayoría de trastornos tienen como ese lapso de tiempo, ¿no? Igual, como siempre he dicho, los criterios hay que tomar muy en cuenta la frecuencia, la intensidad, la duración y qué tanto malestar está provocando en el individuo. Bien, para el tratamiento de las disfunciones sexuales, tenemos que es muy importante que el clínico realice una evaluación determinando el tipo de tratamiento más adecuado según sea necesario en el caso. En algunos casos se va a privilegiar el tratamiento médico, en otros casos va a ser necesario que exista una cirugía. En otros casos va a ser necesario un tratamiento psicológico. Si el problema es orgánico, el problema pues no se va a superar inmediatamente. Y si la condición es de tipo psiquiátrico, ella debe ser tratada con medicación. Y si el factor es psicológico, pues entonces la psicoterapia y el sexo pues son las más indicadas. Es importante psicoeducar, es importante pues saber la etiología para saber cuál es el tipo de tratamiento más indicado para el individuo. Tenemos que en un principio se utilizaba mucho lo que era el psicoanálisis para el tratamiento de lo que eran las disfunciones sexuales, pero llegaron los señores Master y Johnson, que ellos dieron como una inauguración, por así decir, lo que es a la etapa de las terapias sexuales. Ellos dieron importancia a lo que es a la terapia de pareja, a la terapia sexual y todo esto. El pronóstico para este tipo de casos es bueno, es a veces un poquito largo, pero los resultados son favorables. Depende también del nivel de compromiso del paciente, obviamente. En la mayoría de los casos se recuperan. En el caso de la eyaculación precoz en el hombre, existen técnicas para que pueda aprender a controlar la eyaculación precoz. También se puede tratar lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés, todos aquellos factores que pueden influir en eso. Y se les puede enseñar a través de un sexólogo lo que son posturas, en el caso de que si hay dolor o cualquier otra cosa, posturas adecuadas para que puedan tener una vida sexual activa bastante favorable y satisfactoria. Aquí tenemos lo que es la disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género se le conoce también como trastorno de identidad. Es un diagnóstico psiquiátrico que describe lo que es una discordancia en lo que es la identidad de género y el sexo biológico asignado al nacer, con el que la persona afectada
no se identifica o siente un malestar, no se siente cómoda o no siente ese sexo como propio y le causa bastante malestar significativo. Aquí tenemos la clasificación del DSM-5. Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha descartado como un trastorno psiquiátrico lo que es la disforia de género. Esto, bueno, antiguamente se veía como un trastorno psiquiátrico, ahora simplemente se coloca aquí como una disconformidad cuando existe un malestar clínico significativo en el individuo que le afecta, puede llegar a tener un malestar en su manera funcional, en su diario vivir, por así decirlo. No es simplemente que estoy disconforme con mi género, sino que hay un malestar significativo bastante presente en este caso. Bien, en su etiología tenemos, tenemos que comprender primero lo que es disforia. El término disforia fue introducido como opuesto de la palabra euforia, que significa o designa lo que es un disgusto, desajuste o malestar a lo que es, o sea, el significado opuesto a esto. El concepto fue introducido por un psicólogo neozelandés llamado John Molney, creo que es, y fue aprobado por el equipo de identidad de género del Hospital Johns Hopkins. Entre los factores que pueden presentarse, o sea, hay muchas teorías alrededor de lo que es la etiología. En el factor biológico se dice que hay una carga genética, una carga hormonal prenatal. En el factor social dice que es una carga emocional familiar. Muchos en sus teorías, ¿no? Dicen que es moda, que ahora como está de moda, pues la gente en su aire de querer experimenta y bueno, hay muchas teorías. Está el componente hereditario también. Tenemos la corriente esta sistémica que habla sobre el equilibrio familiar, que si, por ejemplo, en mi familia es muy rígida, es muy autoritaria, mi familia, mi sistema es base de traer un equilibrio de bondad, en traer un equilibrio de más flexibilidad. Una persona puede nacer, aunque sea hombre, puede nacer sintiéndose mujer para traer como esta bondad, como este equilibrio al sistema. Existen muchas teorías, bueno, es lo que existen, factores biológicos, sociales, sistémicos, hereditarios. Hay muchas teorías alrededor de este tema. En la epidemiología tenemos a ver, existe algo curioso. Desde el año 2007, cada mes de octubre, hay como una campaña, como una manifestación, donde se convoca o las personas hacen como una especie de huelga porque hacen como una campaña porque ellos quieren retirar lo que es la categoría disforia de género o trastorno de identidad de género de los manuales DSM-5 y de los CIE como una lucha por los derechos sanitarios de las personas transexuales. Ellos quieren facilitar lo que es la cobertura pública de la atención sanitaria con todo esto. Ellos dicen que si esto sale de los manuales, ellos van a ser atendidos en la atención pública por los seguros y todo eso y van a tener más derechos. Lo otro, también se presenta el hecho de que en julio del 2016 un grupo de investigadores financiados por el Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México
presentó un estudio como respaldo a la solicitud que hizo la Organización Mundial de la Salud para que se retire el disforia de género de la sección de trastornos mentales. El estudio mexicano fue el primero de una lista, bueno, que también lo hicieron Brasil, aquí estuvo también incluido la India, Francia, el Líbano, Sudáfrica, y fueron presentados en el 2018 en la actualización de la clasificación del CIE-10 hacia la nueva lista que hay en el CIE-11. Estos estudios, ¿qué pasa? Ellos tratan de señalar que el factor causal del malestar que experimentan estas personas transexuales y que han llevado a definir un trastorno mental no se origina por su identidad o por la condición sexual, sino por el rechazo y la discriminación en las que son sometidas o que viven diariamente este tipo de personas. Bueno, otra de las causas que tenemos aquí es, por ejemplo, que esto es uno de los temas políticos que se está tocando actualmente, ¿verdad? Podemos ver en la diapositiva que hay países donde ya está legalizado, por lo menos lo que es el cambio de nombre y sexo. Podemos ver que esto está más avanzado, lo que es en la parte europea. En la parte latina, solo algunos países ya han aprobado lo que es el cambio de nombre, el cambio de sexo, incluso la adopción la han aceptado. Entonces, esto es algo que se ha ido trabajando en los países, cada país tiene su propia normativa al respecto. Y bueno, se dice que entre los adultos nacidos varones oscilan entre un 0,005% al 0,0014%, y en los adolescentes nacidos, uno de cada uno y 6 de cada uno. Este es un tema que está todavía sobre la mesa. Vamos a esperar a ver qué pasa más adelante, ¿no? Aquí tenemos criterios del DSM-5 para algunos de los trastornos. Entre ellos está que la persona debe sentirse, debe tener una incongruencia entre el sexo que tiene, el sexo que siente, que debe tener un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales que posee, un fuerte deseo por pertenecer al sexo opuesto, así entre varios puntos aquí que tratan para poder clasificar y diagnosticar en qué diagnóstica se encuentra la persona. En su tratamiento podemos encontrar lo que es la psicoterapia, no para disuadir al individuo de que deje de sentir lo que siente, sino para ayudarlo a que se adecue a que sea más funcional, ¿verdad? El tratamiento es individualizado, en algunos casos requiere tratamiento hormonal, cirugía, en el caso del cambio de sexo, terapia conductual también. Son algunos de los tratamientos que se recomiendan para este tipo de trastornos. En el pronóstico tenemos que, aunque la psicoterapia ayuda, es elemental que la persona pueda lograr reducir las probabilidades de depresión, de angustia, incluso de suicidio, al no lograr ser aceptados. Es importante aquí que ellos tengan y cuenten con una red de apoyo tanto familiar como de amigos para que el pronóstico sea favorable. Ellos se pueden presentar, aquí el pronóstico es que pueden presentarse, aunque acudan a psicoterapia y aunque puedan realizar su tratamiento hormonal o de cirugía, pueden igualmente presentarse a lo que es a la presión social, a las dificultades sociales, por aquellas personas que todavía no están como de acuerdo o tienen sus creencias limitantes de acuerdo a este tema. Entonces, el pronóstico depende también de cómo la persona afronte esto, el tipo de ayuda que tenga,
La economía también vale porque las terapias hormonales, los cambios de sexo y todo también requieren dinero. Entonces, hay muchos factores involucrados en esto. Entonces, en caso de que la persona pueda hacer su cambio de sexo, pueda recibir su red de apoyo, el tratamiento es favorable, la persona se puede sentir satisfecha y contenta con lo que es, con el cuerpo que tiene, con el género que tiene, y en tal caso puede ser desfavorable, llegando la persona al suicidio por no sentirse aceptada socialmente. Ok, aquí tenemos que trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Estos son trastornos en los que el niño o el adolescente tienen dificultad para controlar sus emociones y sus comportamientos. El comportamiento puede ser desafiante y el niño o el adolescente puede tener ciertos o puede tener fuertes conflictos con lo que son las figuras de autoridad, bien sea con sus padres, bien sea con los maestros, puede presentar problemas bastante frecuentes con sus vecinos, con la comunidad, y son impulsos que la persona no puede controlar, son impulsos súbitos y a su vez presentan como un cierto grado de gratificación por lo que hacen. La clasificación que nos presenta el DSM-5 para este tipo de trastornos, encontramos el trastorno negativo desafiante, el trastorno explosivo intermitente, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad antisocial, tenemos la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos. Entre las particularidades o las características de este trastorno, tenemos que son individuos que presentan normalmente un estado de ánimo irritable o airado, tienen conductas bastante desafiantes, pueden ser muy vengativos, recorosos, se enojan y se resienten con mucha frecuencia y con mucha facilidad, suelen tener dificultades o bastantes problemas con las figuras de autoridad. Generalmente cuestionan la autoridad de sus docentes, de sus maestros, de sus padres, si son adultos, incluso de sus jefes. Les gusta molestar o alterar a las personas de manera intencional. Eh, Pierden los estribos muy fácilmente. Son algunas de las características que estas personas suelen tener. Bastante vengativos también. En citología podemos ver que esto se puede deber a problemas de autocontrol del comportamiento y de las emociones. Se ve más frecuentemente en el sexo masculino. Se suele asociar también con el trastorno déficit de atención e hiperactividad. También hay algunos factores que son biológicos o ambientales, como consumo de sustancias, bullying, el ambiente donde viven, el barrio donde viven, factores socioafectivos, entornos desestructurados, hijos que vienen de padres divorciados conflictivos, entonces suelen tomar una actitud bastante desafiante, ¿no? Debido a la dinámica familiar que tienen. Y en muchos factores también está el factor psicológico. En su epidemiología tenemos que la prevalencia media se estima del 3,3% la media, es más frecuente en hombres que en mujeres y se puede diagnosticar o se pueden dar rasgos desde la niñez y la adolescencia. Aquí tenemos los criterios del DSM-5 para diagnosticar cualquiera de las patologías. Bueno, no los voy a leer porque es bastante extenso y pues el tiempo está corriendo, pero aquí podemos encontrar sus características para poder diagnosticar. En su tratamiento, perdón,
Existe para el trastorno del control de los impulsos programas para niños. En estos programas se pueden ayudar a los niños a sentirse más positivos sobre sí mismos, sobre su familia. También se les puede ayudar a fortalecer lo que son las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, se les puede enseñar lo que es la resolución de conflictos, se les puede enseñar a comunicar mejor sus sentimientos, a controlar el enojo, a practicar buenas conductas. También existen lo que son los programas para adolescentes. En el caso de los adolescentes, se va a presentar que un terapeuta capacitado puede reunirse con los padres y también con toda la familia al mismo tiempo para hacer lo que es una dinámica familiar, una terapia de grupo para ir integrándolos a todos. El terapeuta puede buscar en la interacción de los miembros de la familia patrones que puedan sean los causantes de la tensión o del problema. El terapeuta puede ayudar a la familia a aprender nuevas formas de comunicarse con el adolescente para así evitar lo que son los conflictos. Ellos pueden aprender a relacionarse con otras personas, a comprender lo que es la etapa de la adolescencia, a establecer reglas y las consecuencias de lo que son romper las reglas, mejorar lo que son las habilidades de liderazgo, comunicación y la resolución de conflictos. Y esto es importante, pues, el apoyo al adolescente, psicoeducando lo que es la etapa adolescente, ¿verdad? No hay que confundir en la etapa de la adolescencia. Es muy normal que el adolescente cuestione la autoridad, pero esto ya es aparte porque ellos están en busca de su identidad. Entonces ellos pueden decir, no, que hay un presidente, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué? Entonces ellos están en búsqueda de su identidad, de su propio razonamiento, están comenzando a tener juicio propio, a tener sus propias críticas, y esto puede ser normal, pero cuando ya pasa a un extremo de hacer daño, de que es bastante frecuente, de que su irritabilidad es bastante frecuente y se vuelve vengativo y rencoroso, y esto se vuelve un malestar bastante significativo para la persona o para los que están a su alrededor, ya podemos estar hablando de un trastorno disruptivo del control de los impulsos. En su pronóstico tenemos que la edad de aparición está alrededor de los 6 años. Eh, Pueden poseer riesgos significativos para continuar con la conducta disruptiva, y entre los factores que incluye que no tenga buen pronóstico este trastorno están lo que es la pobreza, las drogas, el abuso de sustancias. También se le puede asociar con posibles patologías como el trastorno negativo desafiante, el TDAH, la depresión, ansiedad, trastornos del aprendizaje y de la comunicación. Ok, aquí tenemos trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Estos trastornos es una enfermedad crónica que afecta al cerebro y que consiste en la búsqueda del consumo compulsivo de sustancias nocivas, ya sean legales o ilegales, como alcohol, drogas, tabaco, fármacos recetados o no recetados, y que a pesar de sus consecuencias dañinas en el organismo, el individuo continúa realizando el consumo. Vamos a hablar un poco sobre esto. Aquí tenemos la clasificación de lo que son los tipos de trastornos que gira en base a lo que son adicciones. Los criterios de adicciones en el DSM-5 nos presenta 10 tipos de sustancias, cada una con una descripción específica junto con criterios que determinan lo que es la severidad del trastorno. También encontramos 11 criterios para cada sustancia y su severidad es definida
por el número de criterios que cumple. Como podemos ver, la familia de trastornos de adicciones es bastante amplia. Aquí encontramos trastornos relacionados con sustancias legales, ilegales, en todo esto. Están trastornos no relacionados con sustancias, entre los que encontramos los juegos patológicos. Tenemos que ya la APA sacó el nuevo DSM-5-TR, que es el nuevo DSM-5 revisado, donde incluyó, bueno, creo que podemos encontrar ese nuevo DSM en una aproximación. No puede ser, se me fue la luz. Ay, ay, ay.